Muy buenos días con todos, yo soy Platón. Fui un filósofo griego, seguidor de Sócrates y del maestro Aristóteles. En el año 387 a.C. fundé la academia llamada Atenas, institución que continuará a lo largo de más de 900 años y a la cual Aristóteles acudirá en esta gira a estudiar filosofía en el año 367 a.C. Nací en el año 427 a.C. en Atenas, Grecia, y fallecí en el año 347 a.C. Pertenecía a la época del siglo de los bárbaros. Mis principales aportes son el pensamiento platónico, la teoría de las ideas como dualismo ontológico, la teoría de las ideas como dualismo epistemológico, la organización de la ciudad de estado ideal, la educación en la ciudad de estado ideal y el mito de la caverna. Mi pensamiento principal sería definir que existen entes materiales, absolutos, inmutables y universales, independientes del mundo físico, de las que se deriva todo lo que existe en el plano físico. Un ejemplo relacionado con la actualidad sería la influencia de Platón a través del tiempo. En primer lugar, fui el creador de la idea de las academias donde se podía aprender matemática, biología, física, leyes y etc. Y a partir de esta concepción fue que se iniciaron las universidades, tal como las entendemos el día de hoy. Mi nombre es Adam Smith y nací el 17 de junio de 1723 en Kirkcaldy, una pequeña ciudad en Escocia. Fallecí el 17 de julio de 1790 en Edimburgo, Escocia. Desde una temprana edad mostré un gran interés por el conocimiento y la filosofía, lo que eventualmente me llevó a estudiar en la Universidad de Glasgow y luego en la Universidad de Oxford. A lo largo de mi vida desarrollé una pasión por la economía, la ética y la filosofía política. Viví en una época de grandes cambios y transformaciones, conocida como la Ilustración o la Era de la Razón. Mi obra más influyente, La riqueza de las naciones, fue publicada en 1776, justo en el corazón de este periodo intelectualmente estimulante. Mi contribución más significante a la filosofía y a la economía es mi obra monumental, La riqueza de las naciones. En este libro exploré y articulé por primera vez muchos conceptos clave de la economía moderna, incluyendo la teoría del valor, la división del trabajo y el mercado libre y la idea de la mano invisible. Mi pensamiento principal se centró en la noción de que las economías prosperan cuando los individuos persiguen sus propios intereses económicos. Sin embargo, sostuve que a través de la interacción en mercados libres y competitivos, donde la oferta y la demanda se equilibran naturalmente, se logra el bienestar general. Mi famoso concepto de la mano invisible se refiere a cómo en un mercado libre las decisiones individuales de buscar el beneficio propio conducen a una última instancia, a resultados beneficiosos para la sociedad en su conjunto. Mi idea de la mano invisible sigue siendo relevante en la actualidad. Un ejemplo contemporáneo de esto es el mercado de la tecnología. Las empresas compiten para desarrollar productos y sus servicios innovadores con el objetivo de obtener grandes ganancias. Aunque cada empresa busca maximizar sus propios beneficios, esta competencia conduce a avances tecnológicos y mejoras en la calidad de vida y opciones más variadas para los consumidores. En este sentido, el mercado opera como una mano invisible que guía el proceso y beneficia a la sociedad en general. A lo largo de mi vida busqué comprender cómo funcionan las economías y cómo se relacionan con la sociedad en su conjunto. Mi legado perdura en la economía moderna y en la comprensión de los individuos a través de las interacciones de mercados libres. Pueden contribuir al bienestar general sin siquiera proponérselo directamente. Gracias por atender. Soy Avicena. Soy un famoso sabio y eminente médico de la Edad Media. Fue uno de los pensadores más importantes de la denominada filosofía islámica y de la medicina universal. Nací en el mes de agosto de 980 y fallecí el 22 de junio de 1037. Nací en Afshana, una pequeña aldea cerca de Bukhara, un sitio en Turquestán, en Asia Central, que integra el imperio samánida, hoy actualmente llamado Afganistán. Mi padre era un funcionario de la administración pública
que llegó a ser gobernante de Balja, un pueblo situado en la zona superterritorial de Afganistán. En cambio, mi madre procedía de una familia campesina y humilde. Desde muy niño aprendí griego y latín. Desde muy joven realicé mis estudios de geometría, cálculo indio, gramática, mística, poesía, música, derecho, religión, filosofía y la medicina. Memoricé y recitaba los 114 capítulos del Corán. A los 10 años, ya cuando había terminado mis estudios escolares. ¿Qué es el Corán? El Corán es la palabra de Dios. A los 16 años dominaba todo lo que se conocía anteriormente sobre las ciencias. A los 18 años fui considerado un experto en medicina y escribía literatura científica variada, cuya influencia alcanzó en todo el Islam y floreció en Europa, primero en España musulmana y después por el sur de Francia, lo que contribuyó al florecimiento del pensamiento racionalista europeo. A los 22 años, con la muerte de mi padre, sentí un vacío sentimental y fortalecí mi espíritu emprendedor, lo cual me obligó a marcharme a la ciudad de Kurkai. Tempranamente influyeron en mi desarrollo intelectual Euclides, que era un célebre griego padre de la geometría, y Claudio Ptolomeo, sabio greco-egipcio que trabajó en la biblioteca de Alejandría. Ya con 32 años, mi obra maestra, El Canon de la Medicina, contiene la colección organizada de los conocimientos médicos y farmacéuticos de mi época en 5 volúmenes. Mi aporte a la medicina. Destaqué en los ámbitos de la oftalmología y la ginecología obstetricia. Me detuve mucho en las características de los síntomas, describiendo todas las enfermedades catalogadas de mi época, incluso aquellas que atañen a la psiquiatría. Describí las dos formas de la parálisis faciales, central y periférica, también diferentes variantes de la iclericias. Supe hacer el diagnóstico diferencial entre la estenosis de píloro y la úlcera estomacal. Persistí el papel de las ratas en la propagación de la peste. Indiqué que ciertas infecciones se transmiten por vías placentarias. Fui uno de los primeros en preconizar tratamientos por lavativas rectales. Descubrí que la sangre parte del corazón para ir a los pulmones y volver. Expuse con precisión el sistema de ventrículos de las válvulas del corazón. Soy uno de los primeros en descubrir correctamente la anatomía del ojo humano. Mis aportes a la filosofía. Fui uno de los primeros en desarrollar la lógica inductiva, que se refiere a la forma en que extraen las conclusiones a partir de datos y enfoques lógicos. Desarrollé un concepto de la lógica proporcional, que se refiere a la forma en que se construyen los argumentos lógicos. Además, mi trabajo sobre la lógica contribuyó a la filosofía con escritos sobre la metafísica, teología y física. Desarrollé una teoría de la causalidad, que se refiere a la forma en que los eventos están relacionados entre sí. Esto dio lugar a la idea de que todos los eventos tienen una causa y un efecto. Expuse la teoría de la inmortalidad, la cual se fue discutida por muchos filósofos posteriormente. Mi principal pensamiento era: Dios es simplísimo, perfectísimo, inmutable e inefable, sujetándome a la tradición islámica, que es el principio básico de la unidad en unidad y unidad de Dios. En la actualidad, gracias a mis aportes y la descripción de la viruela y el sarampión, se lograron muchas investigaciones y se salvó muchas vidas. Gracias.